Vamos a colocarnos aquí las herramientas para trabajar el día de hoy. Café con sabor a pasado. Y aquí ya tenemos el cafecito. Salud. 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 Café, Mujeres de Café, se llama este cafecito que ha resultado sabroso. Sabrosón, así como la vida misma. Así como la vida misma, lo más hermoso es convivir con personas que son pues, amigas. Claro que sí, la Sociedad Histórica Centenario de San Luis Río Colorado, Vocería Literaria y el comité organizador del Encuentro Internacional Poetas Migrantes invitan al público en general a seguir la transmisión a través de redes sociales de pues esta que es la sesión número 41 del programa Café con Sabor a Pasado. Y el día de hoy tenemos un tema también interesante como cada semana, y en esta ocasión el tema se llama La historia viaja en tren. Y entonces vamos a hablar un poco acerca de los trenes que han existido, o por lo menos que nosotros sabemos que han existido aquí en la región, don Beto. Sí, en la punta de Sonora y en Baja California, aquí en Mexicali. El famoso Pachuco. El famoso Pachuco. O el Chinero también le También se decían. llamó el Chinero, era procedencia americana. Que solicitaron permiso para entrar a México por Mexicali y salir por Algodones, porque era imposible atravesar en aquel tiempo el desierto. Muy bonito también esa historia. Muy bien. Precisamente los bienes estaban en Palaco, que Palaco quiere decir Pacific Land Company, Palaco, y de ahí pusieron el nombre, porque ahí están las oficinas generales de esa institución. Muy bien, doctora Karina Arguilés nos está acompañando, y también por aquí mi papá, don Pablo Cuen Murrieta. Pues decirles que esta charla tiene como objetivo reconocer la importancia histórica de estos trenes que hubo aquí en la región, y pues también es una oportunidad para reflexionar sobre el desarrollo histórico de San Luis Río Colorado y de toda la región. Y en todo esto, el protagonista principal sigue siendo el río Colorado. Eso es lo que atrajo gente a esta región, eso es lo que hizo sufrir a los ingenieros cuando tuvieron que atravesarlo para construir las vías del tren que conectaba a la Baja California con el resto del país. Es el río Colorado también el que nos está haciendo sufrir en este momento por la falta de agua, del agua suficiente para regar las tierras, para tomar, para todo lo que necesita usarse. Tenemos un cauce del río en tierra mexicana sin agua. Yo creo que un 10% del cauce está corriendo agua, eso porque el río Hardy se conecta muy cerca del desemboque con el cauce del río y finalmente pues llega al mar con un poquitito de fuerza. Doctora, ¿quiere usted saludar? Pues sí, buenos días. Estamos desde la Sala de Lectura y Arte Manuel Cuen y del Espacio Cultural Luz Aguilés, pues dando una bienvenida a ustedes que entran aquí a este programa de Café con Sabor a Pasado. Pues como siempre, los organizadores de este programa, don Beto Figueroa, Manuel Cuen, don Pavi Cuen y una servidora Karina Arguilés. Y pues yo sé poco de trenes, nomás sé lo del tren que se construyó nada más hasta ahí, muy poco, pero los doy a escuchar y voy a estar aquí en los controles. Muchos de ustedes escuchan tren y seguramente piensan en el 57, en el kilómetro 57,
o en el 43, estaban las oficinas, ahí o era una estación. o en Rito, era una estación del ferrocarril Sonora Baja California. A mí me tocó viajar con mi mamá, yo creo que tenía como 6 años, cuando fuimos a Hermosillo, me mandaron del Seguro Social. El doctor me mandó a Hermosillo porque entonces no dependía de la delegación de Baja California, sino de Sonora. Entonces me mandaban allá seguramente con el especialista para que le metieran machete a mis amígdalas, a las anginas, pero llegando allá, el doctor convenció a mi mamá, le dijo, no, ¿para qué se las va a quitar? Porque pues cada temporada me enfermaba gravemente, se me inflamaban. Y entonces esa fue la razón de que en el 57 tomamos el tren hasta Hermosillo. ¿Tuviste la oportunidad de viajar? Tuve la oportunidad de viajar por lo menos en alguna ocasión. Y luego, en ocasiones que viajábamos a Mexicali con mi papá, todavía yo me acuerdo que él nos decía, porque había una especie de camino más arriba de la superficie, y ese era donde estaban los rieles, donde estaban las vías del tren, a un ladito, hacia el lado sur, a un ladito donde corría la carretera de 2 carriles, que era la carretera viejita que había, ¿no? Así es. Entonces por allí venía este tren cuya negociación comenzó en 1904. Yo tengo aquí anotado que en 1904 se firmó un contrato en la Ciudad de México entre la Southern Pacific y el gobierno mexicano. El convenio concedía permiso a la compañía ferroviaria para construir una vía férrea de la línea fronteriza de Mexicali a Los Algodones. Este transporte venía de San Diego a Calexico, de ahí pasaba a Mexicali, recorría el valle y llegaba a Los Algodones, cruzaba la frontera para llegar a Yuma, Arizona, en territorio de Estados Unidos. Este tren se llamó Intercalifornia. Ese era su nombre oficial. Oficial en México. Pero así como a los manueles nos dicen meños, ¿verdad? Al tren Intercalifornia, ese era su nombre oficial. Pero mucha gente lo conocía como el chinero porque inicialmente era quienes más lo usaban. Así Y también otros lo conocían como el pachuco, porque era el billete, era el costo, era el peso. Era el peso y le decían el pachuco, entonces... El peso le decían pachuco y después como que costaba un peso, pues el tren también le llaman el tren pachuco. Así es. Fue construido para beneficio de los norteamericanos, por supuesto, si venía de Estados Unidos. Sí. Había compañías extranjeras que cultivaban buena parte del Valle de Mexicali, seguramente del Valle de San Luis también, y entonces el tren servía para levantar esa cosecha y llevarla al mercado de los Estados Unidos. Y fíjese que esto lo voy a ligar con un evento que vamos a tener próximamente, porque entre 1918 y 1920 vivió aquí en San Luis Río Colorado una persona que más tarde fue presidente de la República, fue gobernador de Sonora, fue gobernador también de Baja California, y estamos hablando de Abelardo L. Rodríguez, quien en un ranchito que se llamaba El Alamar, en el ejido La Grullita, allí sembró algodón y lo hizo concursar en Estados Unidos y obtuvo el mejor lugar, fue premiado. Sin embargo, don Abelardo no estaba aquí para practicar de agricultor. Él estaba aquí un poquito para algo así como un agente encubierto
del gobierno federal para vigilar a quien las mandaba en Baja California, porque como que no se acoplaba a los lineamientos del gobierno federal. Entonces le dijeron, te vas allá porque si te ocupamos, pues vas a brincar el río Colorado y vas a controlar a aquel personaje, ¿no? Esa era su función. Inclusive tuvo problemas él con el capitán Carlos G. Calles. Correcto. Y problemas difíciles, que lo solucionaban, ¿verdad? Pero eso parece era la función de Abelardo L. Rodríguez. Y aprovechó para tener un ranchito aquí en el Ejido La Grulla, que le llamó el Adamar. Un par de años. En la biografía del propio Abelardo, él lo menciona, pero Ramón Cota Mesa es un escritor mexicano contemporáneo, él vive en Hermosillo, y el primer viernes de junio lo vamos a tener vía Zoom, y acaba él de publicar un libro sobre Abelardo L. Rodríguez, y aceptó participar en nuestras tertulias, así que allí vamos a tener a Ramón y seguramente nos va a platicar más acerca de este rancho algodonero que tuvo don Abelardo L. Rodríguez. También sobre Abelardo L. Rodríguez. Muchos días se los presto para que, no sé de quién sea el autor, pero tengo un libro de él. Porque él tiene un libro de su biografía, a lo mejor pudiera ser ese. No, él se lo escribió a otra persona. Ok, muy bien. En un texto encontrado en el perfil de Facebook Mexicali Antiguo, pues es publicado ahí por Rodolfo Ávila Reyes, escribe sobre un tren llamado El Chinero. Dice que en 1902 el cónsul de México en San Diego envió un informe a la Secretaría de Gobernación, dice aquí, pero lo más seguro es que sea la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque es la que se encarga de los temas que tienen que ver con los consulados, donde mencionaba la fundación de nuevas ciudades en el desierto del Colorado, la apertura de un canal para irrigación de los terrenos, que también era un canal para beneficio de los estadounidenses. Este canal salía de Yuma, Arizona, entraba a territorio mexicano y luego volvía a entrar a territorio estadounidense. De alguna manera conectaba con el Salton Sea y con las tierras del Valle de Imperial. Era una manera de canalizar las aguas del río Colorado. Canal El Álamo, correcto. Ajá. Exactamente. Y el caso es que la población del lado mexicano, dice este informe, estaba creciendo y brotaban nuevos campos de cultivo y nuevos canales para conducir las aguas que irrigaban esos terrenos. Eso dice el informe. Y luego dice que sobre el ferrocarril decía que ya acumulaba materiales para continuar la vía hasta Caléxico. Esto lo informaba este funcionario del gobierno de México en 1902. Hasta 1904 es cuando se firma este convenio en la Ciudad de México, y a partir de allí el Intercalifornia, como se le llamó a este ferrocarril, fue construido para beneficio de los norteamericanos. Se usaba en el traslado de pasajeros y en el transporte de mercancías. Y yo lo que me acuerdo también haber leído un libro que habla sobre la participación del ejército de los hermanos Flores Magón, que habían tomado en 1910, habían tomado la ciudad de Tijuana y luego tomaron Mexicali y tomaron Algodones. Hicieron una parte del ejército sin el permiso de los Flores Magón, agarraron este tren, lo tomaron en Mexicali y llegaron hasta Algodones y tomaron también Algodones. Era muy importante porque era una aduana. Fíjate, ahorita hablando de los Flores Magón, estuvieron detenidos y en la cárcel de Yuma. Ajá. Ahí hay un documento. Ricardo. Ajá, ahí estuvo él en la cárcel de Yuma. Ajá, correcto. Sí, yo recuerdo, he visto
una plaquita que está aquí. Ahí. Aquí estuvo detenido Ricardo Flores Magón, pero ¿verdad? Ahí están los archivos. Usted puede ir al museo de la antigua prisión de Yuma, que es un museo ahora, y allí están las fotografías de cuando estuvo ahí Flores Magón. Después lo trasladan a otro lugar y allá es donde fallece. Ese tren fue muy famoso porque entró a México con permiso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y tuvo 17 estaciones en el estado de México, aquí En el Valle de en el Valle de Mexicali. Mexicali. 17 estaciones tuvo. Sí, Tenía que parar constantemente, más que todo como era un tren de vapor. Se paraba para llenarse de agua. correcto. Pero había muchos tanques alzados, porque ahí nomás llegaban y le llenaban el tanque al tren, a la máquina, para seguir adelante. Mire, aquí tenemos algunas estaciones en un mapita que estoy viendo aquí en la revista de El Río, de la Universidad Autónoma de Baja California, y creo que la hacen en coordinación con la Sociedad de Historia Centenario de Mexicali, una estación que se llama Packard, otra Ampac, Palaco, Pascualitos, Cesvania, Casey, Cócopa, Pólvora, Hechicera, Burdick, Volcano, Bataques, Tecolotes, Paredones, Cuervos, Dieguinos, entre otros de los que estoy leyendo aquí en este mapa, en la revista. Y hoy conocemos muchas poblaciones del Valle de Mexicali con estos nombres. Desgraciadamente se cambiaron el nombre a todas. Cuervo se llama Ciudad Morelos, Algodones se llama Benito Juárez, creo, ¿no? No, el algodón sigue igual. Ciudad Victoria, No. Tecolotes, ¿no? Tecolotes es el que ahora se llama Poblado Benito Juárez. Sí. Pero todos los cambiaron. Algodones también ya no es Algodones, tiene otro nombre. A todos les quitaron el nombre popular que tenían y le pusieron nombre de héroes. Así es. Y ese mismo tren tenía un ramal y que iba hacia el sur. Y había una estación Lobo, Alto Alamito, Cerro Prieto, Laguna Salada, yo creo. Pues esa es parte de la historia de este tren que existió aproximadamente en 1904. Fue convenido en la Ciudad de México. El caso es que pues también benefició el desarrollo de Mexicali, pues las estaciones estaban cerca de los principales ranchos y eran utilizadas por los trabajadores del campo. Este mismo texto que me encontré ahí en Facebook dice que el tren recorría el valle, fue conocido como el chinero, porque los chinos que vivían en los ranchos eran quienes más lo usaban. Con el tiempo se le llamó también el pachuco, porque el boleto costaba 1 peso. A los pesos de papel, el pueblo les llamaba pachucos, y el cobrador recorría el tren diciendo, un pachuco, un pachuco. Las estaciones de este tren, dice aquí en el texto, eran Ampac, Packard, Pascualitos, Cesvania, Cucapá, Pólvora, Hechicera, Bataques, bueno, los que ya vimos, ¿no? Alrededor de las estaciones crecieron poblados y algunos de ellos actualmente son importantes poblaciones rurales. Otro tren que hubo también y que existe aún es el que de Tecate a Tijuana. Hay un tren, es turístico, y hace mucho también que se formaron, tuvo un tiempo que dejó de existir y hace poco lo volvieron a reactivar. Viaja de Tecate a Tijuana, pero es turístico, nada más para meterle turismo a Tijuana, de los americanos que entran por Tecate. Y existe todavía ese tren. Así es, seguramente la doctora nos podrá platicar más qué bueno de hablar de Tecate. Viví un poquito más de 20 años
En Tecate sí me Sí, tocó, ¿conoció el tren? claro, por primera vez me subí en tren. Yo no sé nada de trenes aquí en Sonora, pero sí Baja California. Viajamos cuando se remodeló, cuando cumplió un aniversario la cervecería Tecate. Él patrocinó junto con el gobierno del estado, patrocinaron esta remodelación del tren, y así es turístico, totalmente turístico, pero Sí. también era de carga. Así es. Así es, muy interesante todos estos datos acerca de los trenes en la región. Yo sí me acuerdo de haber visto nada más estos especie de camino, de una especie de bordo más bien, por donde Los vestigios que quedaron. que fue lo que quedó. Sí, también quedó mucho la vía, los postes Los con postes, un alambrito de hilo sí. arriba, que era la telefonía del tren. Okay. Sí, también eso, hasta hace poco aún estaban ahí que 2 que 3 postes, Uh-huh. y el alambrito ya ha caído, la gente pues aprovechó y se llevó todo, ¿no? Y hasta las vías se llevaron porque el gobierno nunca recogió las vías. Así es, la maestra Gloria Mojardín, historiadora, nos está acompañando el día de hoy. Vino a tomarse el cafecito con nosotros, don Y a platicar, y a escuchar. Claro, Muy interesante lo que están hablando de El- ferrocarriles. de los La historia trenes. es tan grande que nunca se va a terminar. Sí, Todo aprendemos, y todo. ustedes puedan decir, pues sí, pero es Baja California, ¿por qué lo están hablando? Bueno, es nuestra región. Estamos hablando de la región. Fue un polo de desarrollo toda esta región a los dos lados del río Colorado, precisamente porque los grandes manantiales que generaba el río Colorado son los que atrayeron a mucha gente desde hace 6,000 años, atrajeron a seres humanos que hoy los conocemos como los Cucapá, Así es. pero ellos desde hace 6,000 años se asentaron en esta región, exactamente en un lugar que se llamaba el lago Cahuila, porque en este lugar había agua dulce, Así es. que era importante para ellos. Queremos decirles que tenemos a la venta el libro Datos Históricos de San Luis Río Colorado de don Pablo Cuen Angulo. Si usted compra este libro, está ayudando a este programa, está ayudando a todos los programas culturales que nosotros tenemos, y de esa manera lo que nos niegan las autoridades, pues lo tenemos de parte de ustedes. Nos permiten de esa manera seguir haciendo nuestra labor cultural, como este programa, como las tertulias de los viernes, como otros programas que hacemos o que vamos a hacer, nuestro proyecto editorial. Y tenemos también el libro Como Río que Fluye de su servidor. Ambos libros están en 200 pesos. Aquí mismo en esta transmisión, si les interesa, pónganos ahí un mensajito y nosotros nos comunicamos para hacerles llegar estos ejemplares. ¿Ya platicaste del ferrocarril de Tecate? El ferrocarril de Tecate, ahorita me recuerda que yo me acuerdo que también hablaban de la historia de los ferrocarriles. Fue cuando lo hizo Porfirio Díaz, en la época de Porfirio Díaz, y lo hizo vías ferroviarias a nivel nacional para la comunicación. Entonces, cuando hicieron pues remodelaron estaba abandonado, era una chatarra, que nomás si es que se utilizaban unos cuantos vagones nada más para llevar la semilla para la fermentación de la cerveza en Tecate. Entonces, reconstruyeron lo hicieron así como tipo europeo, muy bonito, les pusieron el logo del gobierno del estado y de la Tecate, y es ahorita turístico. Cuando se hacen eventos en Tecate, que siempre hay eventos turísticos por el clima, se presta a que vienen los americanos aquí a hacer un evento cultural turístico, siempre hay. Y ellos se traen a la gente de turismo a Tecate, viaje muy bonito, que dura unos 40-45 minutos, y te va a mostrar, no hay mucho que ver, hay cerros, hay casitas así como
paracaidistas, ¿verdad? Que llegan, se apropian, pero sí se está legalizando esos terrenos, pero la gente está asentada en lo que es pasos por la presa Rodríguez. Está muy bien, yo se lo recomiendo. Lo que tiene es que está costoso, es costoso. No hay mucho que ver y sin embargo es costoso. El pasaje. El pasaje. Porque es turístico. Porque es turístico ya nada Entonces, más. pero te sirven unas, ahí conocí a los dátiles gourmet. Te sirven unas comidas gourmet muy ricas. El paquete va incluido la comida, las bebidas y todo. Por eso creo que es costoso, porque traen un chef. Nosotros fuimos el primer día que se inauguró, fuimos medios de comunicación y nos fuimos a Tijuana y de ahí nos trajeron. ¿Sabes? O sea, nos trajeron, o sea, en el tren. Pero sí se empató un poquito porque a nivel por toda la frontera no hay tren de pasajeros normal. No hay. Y pues se puede decir que sí se ha quitado ese tipo de, pues debería de ver por la economía de las personas, ¿verdad? Que se iba de paseo, pero pues también se inauguró el tren Chepe. El Chepe también estaba como abandonado, pero ahorita está muy turístico. Hay dos chepes ya ahorita. Ajá. Y un está turístico y el normal que usa toda la gente. Y lo que pasa con el Chepe es que nada más como tipo de invierno, cuando cae la nieve, es lo que la gente le dice. Pues voy a mandar saludos a José García. Dice, buenas tardes desde España. Ya es tarde, ya casi noche. Dice, concretamente desde Aragón. Me presento, mi nombre es José Cid, habitual de círculos literarios y escritor aficionado a la poesía bajo seudónimo de ¿Quién? Soy un admirador de este programa. Cuando me deja tiempo, dispongo a mirar todo. Son maravillosos. En el tema de hoy, que hoy lleváis, deciros que fui ferroviario y ya estoy jubilado. Órale. Muy interesante. Fui jefe de circulación casi 40 años y estuve 43 años en el ferrocarril, habiendo estado en muchas situaciones grandes e históricas, en algunos límites que también forman parte de la historia del ferrocarril. Ha sido también un seguidor de nosotros, siempre está con nosotros. José dice, saludos a María Dolores Márquez, escritora de Yuma, Patricia Robles Payán, escritora de Nogales, Adela Castillo, escritora de Salinas, California. Francisco X Méndez de Hermosillo, seguramente. Y Karina Aguiles y Peggy Bonilla. Saludos a Peggy Bonilla de Ensenada, Baja California. Ella precisamente en alguna edición del encuentro Poetas Migrantes nos dio una plática sobre las mujeres del magonismo, las mujeres en la Revolución Mexicana. Y sí, yo he leído también acerca de Margarita Ortega, una mujer que servía como enfermera, como correo de los Flores Magón, y dice su biografía que nació entre Sonora y Baja California, y de hecho sé que esa persona y Natividad, ay se me va el apellido de Natividad, ellos tenían su base de operaciones en Sonorita, pero cruzaban seguido por la zona del río Colorado hasta Baja California, pues para entrevistarse con los miembros del Ejército Revolucionario de los hermanos Flores Magón. Entonces saludamos a Peggy Bonilla y pues a todos y cada uno, a Lolita Márquez, que vive allá en San Luis, Arizona, quien le estamos trabajando un libro en ese momento, una novela que próximamente va a salir al público. El caso es que don Beto, tal vez como en 1924, tal vez antes, empieza otro proyecto ferroviario, y es del que hablaba hace un momento la doctora Arguilés, que está el tren, pero que ya no es de pasajeros, sino es de carga, y se trata del ferrocarril Sonora Baja California. Maestro, un paréntesis. Sí. Se nos pasa otro tren turístico que hubo aquí en la región, de Yuma al Valle. Estuvo funcionando varios años. Salía de Yuma y recorría el valle
hasta acá, hasta pegado a Algodones. No sé si lo recordan ese tren. Y a mí me tocó subirme a ese tren ahí, nomás para subir en un tren. Cobraban aquel tiempo, creo que $15, algo así. El recorrido era de Yuma, se venía por toda la vía, que todavía hace poco estuvo unos furgones tirados por ahí en la mitad del valle, y pegaba hasta Algodones y luego se regresaba. Ese fue otro tren del valle aquí. Perdón que te haya Muy bien. interrumpido, No, pero no era, era otro pero tren. no era el mismo, no utilizaba las No, mismas no, vías no, del no. Pachuco, ¿no? ¿no? Bueno, probablemente sí he usado las mismas vías, es lo más probable, ¿no? Pero llegaba hasta Algodones ahí, pero era un turístico nada más de Algodón, de Yuma, hasta pegar. Pues sí, porque está como a 5 minutos de Yuma, Algodones. Casi están a la misma altura. Y funcionó ese tren como turismo nada más, no carga, no nada, pues era nomás venir a conocer el valle. Es interesante también eso. También Sí, de la región. al final o al principio de la avenida Cuarta, allá en Yuma, está un parque, y ese parque, entiendo, un poquito antes de entrar al freeway 8, ahí está ese parque, y entiendo que ahí era la estación del tren Sí. en Yuma, ¿no? Sí, había muchos almacenes ahí donde guardaban, sacaban mercancía. Yo me tocó ver también ahí esa estación, y además eran oficinas generales de ferrocarril. Sí, me tocó estar ahí porque varios años allí realizamos la ceremonia del grito de la independencia por parte del Consulado de México cuando trabajaba allá, ¿no? Nos facilitaban, porque era un parque muy grande, muy amplio, ¿no? Y permitía reunir ahí a muchos mexicanos para celebrar nuestra independencia. El caso es que el 8 de abril de 1948 se inaugura este tren de pasajeros que conocemos como el ferrocarril Sonora Baja California, porque permitió unir la Baja California con el resto del territorio, ¿no? Primero, una primera parte hasta Fuentes Brotantes, y luego otra segunda que unió hasta Puerto Peñasco, que antes de llegar ahí fue cuando sucedió la gran tragedia. Estaba construyendo de Fuentes Brotantes a Puerto Peñasco cuando en 1937, en el mes de julio más o menos, sucede esta tragedia donde fallecen 4 ingenieros. Pues debieron de haber suspendido trabajo en ese tiempo, sabiendo las temperaturas que hay en la región, pero pues no, estaban trabajando con tremendo calorón. Hace unas 3 semanas estuve en un obelisco que está sobre la vía, grande, dedicado a esos 4, bueno, eran 2 ingenieros y 2 cadeneros. Ahí está el obelisco grande. Mi hijo, el Kiki, que es medio vago, que le encanta andar junto conmigo, me dijo, papá, vamos a ir a ver, hijo, pero ¿hay carretera? Sí, ya leí que, porque antes no había de la carretera, aunque el obelisco, no había, era arenero y no podía entrar. Ya leí, papá, que ya abrieron allá para ir a ver ese obelisco, y entramos en el automóvil a ver el obelisco ahí dedicado, no sé, a los 4 personas ahí, pero ahí está el obelisco. Me tocó conocerlo. Y hay estaciones que llevan el nombre de ellos. Ajá, correcto. Estación entre comillas, no es más que una bandera con el nombre de uno de los caídos, ¿no? Hay 4 banderas que entre comillas ellos le llaman estaciones, pero no. El tren al pasar nomás pita ahí y es todo. Sigue su curso. Y tiene una bandera de madera ahí con el nombre de cada uno de las personas que quedaron ahí en el desierto. Y pues ya le tocó a Miguel Alemán inaugurarlo, ¿no? Entiendo que lo inauguraron en Benjamín Hill, y luego se vinieron en el tren oficial que se llamaba Olivo, y luego hicieron una inauguración en Mexicali, otra inauguración en Mexicali. También en el 57 entraron, ahí hubo también otro homenaje también a la inauguración. Ok.
Sí, me acuerdo haber visto, hay una fotografía ahí donde están, ¿no? Sí. Donde están sobre una plataforma. Ajá. Y Allí fue. así es. Sí, también tengo esa fotografía yo del tren cuando llegó allí y le rompió un listones y esas cosas. Interesante también, y yo creo que hay que decirlo como es. Yo creo que mañosamente los gobiernos mexicanos suspendieron el tren de pasajeros, ese tren de pasajeros, pues para poderlo luego privatizar, tener la justificación. No, pues es que ya no funciona. Como pasajeros. Y también me supongo con la idea de fortalecer a los transportes, a los camiones de pasajeros que entonces se fortalecieron cuando ya no hubo, Esa es la verdad. ya no hubo tren, ¿no? La línea más importante que en aquellos tiempos había, terrestres se llamaban, eran de Salinas de Gortari. Era una compañía, los mejores autobuses eran de esa compañía. Los transportes terrestres o algo así, pero la palabra terrestres. Y era de Salinas de Gortari. Porque definitivamente el tren es más rápido Sí. que el autobús Y más cómodo. y más económico. Más económico. Uno de los pretextos que pusieron para quitarlo fue que era económicamente insostenible para el gobierno. Pero no, hay Político. mucho andar en esos trenes. Igual que el teléfono de México fue lo mismo. Mucha gente. Movía cantidades enormes, no nomás de gente, sino también de mercancías. Y ahora, popular. pues, ajá, Podías meter gallinas y todo ahí, de todo. muebles y todo. Así es. Hoy este tren y la vía pues existe todavía, pero es privado. Ferronales creo que Ferromex. se llama, Ferromex. Todavía existe. Y pues también yo no recuerdo que antes hablaran de descarrilamientos. Me supongo que parte del abandono, pues no vigilan las vías y llegan los mañosos y sacan los clavos y pues se van. Yo pienso que fue un sabotaje. ¿A quién le interesan los clavos? Pues si lo van a vender por kilo, pues no pesan. En cambio sacaron bastantes para que descarrilara el tren y poder hablar de él. Pues en el Tren Maya, ¿verdad? Exactamente. En la pura curva. Sí, no es viable que vayan a vender los clavos, ¿verdad? No pesan. Bueno, así le llaman a los que detienen los rieles. Entonces yo no creo que una persona haya batallado para quitarlos, para ir a venderlos en cualquier cosa. Y más, sabiendo más que lo van a conocer y están prohibidos, ¿verdad? Venderlos. No, todo eso hace pensar otras cosas. Así es, era de alguna manera una forma que utilizaban quienes migramos o quienes migraron a esta región. Así como muchos llegaron en un barco que se llamaba La Pasita, que salía de La Paz, Baja California, y llegaba a La Bolsa. Y así como muchos viajaron con don Valdemar Barrios Matrecito y todos sus camaradas con sus famosas vitrinas desde Santana, como muchos llegaron repatriados, como mi abuelo que andaba por allá en Estados Unidos, y de allá fue como llegó acá a San Luis Río Colorado, invitado por uno de los militares para que se vinieran para acá. Y igual muchos que llegaron seguramente en barco a las costas de Baja California, no sé, Santa Rosalía, a lo mejor acá a Tijuana. Acá de los fundadores había mucha gente, de las primeras familias, había mucha gente de Tecate, de Tijuana, ¿eh? De Santa Rosalía, ahí también hubo otro pequeño trenecito, pero era de la mina, del boleo. Santa Rosalía fue formado por franceses, inclusive, si tú ves, todos los apellidos son franceses ahí, porque pues ya se mezclaron con los mexicanos.
Pero Santa Rosalía tiene una historia muy larga y fue a base de franceses, que fueron los que abrieron las minas, no nomás una, fueron varias. Y había un trenecito que también recorría en esa área, que también me tocó conocerlo en esa época. Y acá había uno que se llamaba Tren Bala. Ah, sí. Y otro, el Tren Paloma, Burro. La Paloma. Y la Paloma. El nombre de las máquinas. Correcto, con muchas historias. Dice aquí, atrás quedaron aquellas épocas de abundante inmigración de gente de todo el país y aún del extranjero que viajaban al por mayor en los vagones de pasajeros de lo que era el tren burro en un tiempo y del tren bala en otro. El primero era llamado así porque viajaba lento y haciendo paradas en prácticamente todos los asentamientos urbanos por los que pasaba. El segundo, más rápido, solo hacía estación en Benjamín Hill, Caborca, Puerto Peñasco, kilómetro 57 y Mexicali, terminal donde concluía su viaje. Eso dice aquí este portal de Facebook. Y ese bala más bien era de pasajeros, no usaba casi cargas, y eran 2, 3 furgones nada más de pasajeros, no llevaba carga. Pues. Y los otros tenían que ir parando porque llevaban carga, tenían que bajar, hacer cambios de furgones, por eso era que muy lento. Y el bala pues se supone que era más de personal y vámonos, de pasajeros, perdón. Sí, dice aquí que este tren Sonora Baja California tiene dos épocas principales, la de pasaje y la de carga, ambas útiles y contribuyentes al desarrollo integral de Mexicali. La segunda subsiste y aún se acrecienta, causando cierta molestia para el desenvolvimiento del flujo vehicular. No obstante, los esfuerzos urbanísticos porque esto no ocurra. El 15 de julio de 1936, el ingeniero Carlos Franco encabezó una brigada topográfica para localizar una línea en el desierto de Altar, con los sacrificios que eso implicaba en esa candente temporada. El 20 de marzo del 37 empezó el tendido de la vía a partir de Estación Médanos, realizándose una ceremonia oficial con el director general de Ferrocarriles en construcción, Ulises Irigoyen, en representación del presidente Lázaro Cárdenas y con la asistencia del entonces gobernador del territorio norte de Baja California, coronel Rodolfo Sánchez Taboada. Nombres que nos dicen mucho ahora. Sí, cómo no. Ulises Irigoyen, Sánchez Taboada. Taboada, que hay una calles y colonias de Mexicali, ¿no? Le rindieron homenaje de alguna manera. Dice, a este ferrocarril se le llamó en ese tiempo Fuentes Brotantes Puerto Peñasco. El servicio normal de trenes entre Mexicali y Peñasco se inició el 5 de mayo de 1940 con un tren mixto impulsado por una locomotora diésel eléctrico y una motovía con capacidad de 45 pasajeros, a la que le decían La Paloma, quizá porque estaba pintado de color blanco. Fue hasta junio de 1941 que Ferrocarriles Nacionales adquirió la ruta del ferrocarril Intercalifornia del Sur, y fue hasta el 8 de abril del 48 cuando se inauguró el Sonora Baja California en Benjamín Hill, con la asistencia del presidente Miguel Alemán, gobernador de Sonora, Abelardo L. Rodríguez, que ya lleva varias menciones en esta semana, doctora. Sí, fue gobernador en Sonora y en Baja California. Inclusive creo que falleció en su rancho, un ladito de Tecate por ahí. Creo, no estoy seguro, pero creo que está enterrado en Baja California. Así es, doctora Aguilés. Tenga, doctora, está entretenida ya con los comentarios del público. Sí, claro. Saludos hasta España, José. A José, sí, es nuestro asiduo fan de Sabor al Pasado. Pues dice, el viernes 15 de mayo a las 17 horas 5 de la tarde, tiempo Sonora,
tendré una tertulia 640 donde se convoca a comentar el libro La muerte tiene permiso, del escritor mexicano Edmundo Valadez, escritor sonorense. Sí, pero no la estamos viendo, doctora, porque veo la cámara más para allá. Aquí Sí me sale, tenemos, sí. salgo. Ah, muy bien. Perfecto. Invitadas todas las personas a comentar sobre este libro, a que lo lean, está muy cortito. Traen el libro ahí, maestro. Está muy cortito el libro y viene un mensaje muy padre para todos los mexicanos. Y pues será por Zoom, pero si asiste con nosotros, pues lo podemos comentar también en presencia. El próximo viernes 15 de mayo a las 5 de la tarde y comentamos el libro La muerte tiene permiso, de Edmundo Valadez. Y luego tenemos café con sabor a pasado la próxima semana. ¿Qué vamos a tener? Pues a las 10 de la mañana tendremos la número 42. Hablaremos sobre Félix Contreras y Rogel Villa, la urbanización de San Luis Río Colorado, con el maestro Juan Antonio Contreras. No. No, perdón, ¿con quién? Tú solo. El 13 de mayo es con el maestro Juan Antonio Contreras. Pues es todo. Efemérides. ¿Sí? El 13 de mayo de 1920 es asesinado. Pues sí, me agarró comiendo pan. El 13 de mayo de 1920 es asesinado en la colonia agrícola militar del Río Colorado el capitán Carlos G. Calles, quien fuera el jefe de expedición que fundara dicha colonia. A 106 años de los acontecimientos recordamos al capitán Carlos G. Calles. Es una de las efemérides que recordamos esta semana. Y tenemos otra por ahí, doctora, que se trata de don Ramón Cid Díaz, a propósito de la Grullita, ya su tierra. También un día, donde yo nací. Un día 13 de mayo, también estamos en 13 de mayo, pero de 1995 fallece don Ramón Cid Díaz, hijo de Tomás Cid y Alejandra Díaz. No tuvo oportunidad de cursar la escuela primaria, pero en el campo le dio su educación mediante el trabajo y el esfuerzo, ya que ayudaba en las labores de la siembra, donde aprendió que el esfuerzo y la dedicación significan al hombre. Nació un 30 de agosto de 1902 en Cocuasco, municipio de Chimaltitlán, Jalisco, hace 31 años. Yo me equivoco mucho con los pueblitos del sureste, ¿verdad? El día que le ponga a leer pueblos de Michoacán. Más trabalenguas. Ah, ya sé, son muchos. Sí, Los trabalenguas. la verdad, sí. Discúlpeme por mi... No, es normal. Por mi pero... Chimaltitán. Chimaltitán. Sí. Muy bien, el 14 de mayo de 1967 se creó la Sociedad de Migrados de San Luis, Asociación Civil. La primera mesa directiva estuvo encabezada por Noé Aro como presidente, Manuel Campa García como secretario y Miguel Ángel Ochoa Herrera como tesorero. El registro ante la Secretaría de Relaciones era el número 2431. Y la legalización en el registro público de la propiedad, el número 35. Hace ya 59 años de la creación de la Sociedad de Migrados y pues nos falta todavía saber cuándo dejó de existir como tal. No sé si llegó un día en que dijeron aquí se termina y está registrado. También dentro de las efemérides, el 14 de mayo de 2024, falleció el etnólogo Raúl Rubén López Vargas. Él nació en la Ciudad de México el 23 de junio de 1958 y llegó a San Luis Río Colorado cuando contaba con 7 años de edad. En esta ciudad llevó a cabo sus estudios básicos para después partir a la Ciudad de México, donde cursó la licenciatura de Etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la muy conocida ENA. Fue funcionario de la Semarnat cuando la investigadora Julia Carabias ocupó el cargo de secretario
Y cuando nació, precisamente, fue que nació esta secretaría. El 16 de mayo de 1925, el señor Pablo Cuen Angulo, el autor de este libro, el papá de este señor que tenemos aquí a mi lado, se casó con Ana Murrieta Cota. De ese matrimonio es que vienen los Cuen Murrieta. Y una muy grande descendencia fue el acta de matrimonio número 1 del registro civil, que empezó en 1924, pero a registrar nacimientos. Yo estoy registrado en el libro 1. No recuerdo mi número de acta, pero sí sé que es el libro 1. Cuando yo nací en el Ejido La Grulla en 1942. Así a mi abuelo le tocó. Interesante. Registrado en el libro 1, el acta número, creo que, no recuerdo, 200 y pico, algo así. Maestra, ¿tú eres de aquí de San Luis? No, soy de un pueblo cercano a Hermosillo, entre Nogales y Hermosillo, pero aquí tengo desde 1976. Como maestra, ¿verdad? Sí. Maestra. ¿Cómo se llama el pueblo? Carbón, Sonora. Carbón. Pueblo ¿no? ferrocarrilero. Sí. Mi padre era ferrocarrilero. ¿En serio? Y nosotros casi nos creamos sobre los rieles, Mira nomás. porque pues él viajaba mucho y nosotros estábamos pequeñísimos. Después ya cuando tuvimos que estacionarnos en algún lugar por la escuela, ya nos fuimos quedando. ¿Era el mismo tren de Benjamín Hill? ¿Conectaba? No, mi papá Era el de Nogales. No, mi papá trabajaba como inspector de servicio de agua y combustible, tenía una cuadrilla a su cargo y eran carros habitación. Él tenía 3 carros, uno como habitación, el otro como almacén y el otro como oficina. Y nosotros ahí nos las pasábamos corriendo de un carro al otro. No era un ferrocarril, era una cuadrilla que la movía el ferrocarril, según se necesitaran sus servicios. Porque en aquel entonces las máquinas eran de vapor y tenían que tener agua disponible siempre, porque eran unos tinacos gigantescos. No sé si los conocieron. Sí, como me llamó la atención que dijo agua. Cuando agua que era Servicio de agua y combustible. de Así agua y se llamaba. combustibles. Y pues agua, pues no por qué, ¿verdad? Ajá. Entonces es que esos se usaban agua y había unos tanques alzados muy altos. Bajaba por gravedad el agua. Tenían una mano. Y Para llenaban generar el vapor. Ajá, para elaborar el vapor, que es con que trabajaba la máquina. Que este tren así funcionaba. El que viajaba aquí por el norte de Baja California. Ajá. Sí, me llamó la atención que dijo de agua y combustibles. Entonces ya Sí. tomamos en cuenta que era de vapor, ¿verdad? Esa cuadrilla de trabajo desapareció cuando aparecieron las máquinas diésel, porque ya no se ocupó agua, porque utilizaban también carbón para formar el vapor con el agua. Sí. Era una hermosura todo que yo la recuerdo. Sí. También igual funcionaban los barcos. También los barcos que También, circulaban aquí por el río Colorado. Pero aquí no usaban carbón, sino los abastecían con leña. Era el negocio de los papás. Tenían a la orilla del río, tenían, por así como llamaremos gasolineras, ¿no? Pero eran de madera. Tengo algunas fotografías donde hay muchos pedazos de madera hechos a la medida para meterlos en la estufa de la máquina, del barco. Entonces, y se paraban y llegaban, atracaban los barcos, subían la madera, los pedazos de mezquite, que había mucho mezquite en el tiempo, y con eso abastecían, hervían el agua, pues, para sacar el vapor. Ese tipo de transportes era una organización tremenda, porque uno era maquinista, uno se encargaba, cada quien se encargaba de Mucho. Había hasta aceiteros para Cada quien tenía su hacer sus función. campanitas, hasta que les quitaba y todo. Sí. Era una organización muy buena, lo demás. Por eso yo creo que Los ferrocarriles, ajá, una maravilla. murieron esa generación y ya no se hizo.
Ya se olvidó totalmente Ahora porque son empezó a eléctricos. eléctricos. Ahora se autoaceitan las masas automáticamente. Antes usaban unas sequeras, unos picotes largos así, y le hacían así para aceitar las... Las vías, ¿no? no, No, las la, partes de la maquinaria, de donde rueda, ¿cómo le llaman? los ejes. Los ejes. Y las aceitaban con unas grandes y le metían el pico y le aceitaban así. Maestra, ¿has escrito algo de esto algún día? ¿Has escrito algo de los ferrocarriles? Tengo mucho escrito. Una de las ponencias que llevé a un congreso fue precisamente sobre el ferrocarril Sonora-Baja California, desde sus inicios hasta donde se terminó y cómo se elaboró y todo eso. Sí, he escrito bastante. Tengo una idea que nos traigas para acá algo para Muy bien, ilustrar. otra efeméride que tenemos aquí es que el 17 de mayo del 2021, ya hace 5 años, falleció el escritor mexicano y sanluisino Ignacio Mondaca Romero, hijo del profesor Mondaca. Sí, pero este es el hijo. Ajá. Y yo en 1959 me dio clases el profesor Mondaca. Tenía un tic nervioso, lo recuerdo, tenía un tic nervioso él. Bien, el escritor, nacido en San Luis Río Colorado en 1956, fue un escritor mexicano, autor de libros de cuento, poesía y novela, así como de un gran número de artículos, ensayos y crítica literaria. Fue autor de los libros de cuento Relatos de Ocio, Relatos sin Rastro, Instrucciones para asesinar a Julio Cortázar, del 2018, con los que obtuvo el premio del concurso de libro sonorense 2004, 2009 y 2017. Su poemario Órbita de los Elementos ganó el premio Alonso Vidal de poesía en 2012, mientras que Sonata Americana obtuvo mención honorífica en el concurso regional de poesía Ciudad de La Paz 2018. Sí, cuando yo conocí a Beto, un amigo que es músico, me dijo, conozco a mi maestro de música, es de San Luis. Estoy hablando de 1993. Todavía ni nacía yo. Tenía 20 años, 19. Ya estaba casado y con hijos grandes ya. Me dice, es de San Luis. Dije, pues, ¿quién será? No conozco. Yo no conocía a nadie. Y fuimos, y el maestro, y estaba él con su esposa Blanca García. Entonces, él fue mi maestro de música. Que le mandamos saludos a Blanca. Blanca García de Lucía. Hoy está en un coro en la catedral de Lucía. Y yo pues no sabía nada de canto ni nada, yo nomás entré porque la cultura, y vamos a hacer el cursito en un instituto de Schiller en Mexicali. Entonces ahí conocí yo al maestro Mondaca y dejé de ver y ya pues tomamos diferentes caminos, ahí llevé música, instrumentos, canto, todo. Era un coro muy bonito, ¿no? Con personas adultas. Y pasó el tiempo y lo olvidé después, no te miento. Habían pasado yo creo como 30 años de verlo otra vez. Se lo miré en el 2018. Pasaron como 30 años. Y nomás lo disfruté 2 años de Festival de la Palabra en Hermosillo. Ya lo miré. Todo el mundo cambiamos, no me conoció. Ya que le dije dónde. Yo sí me acordaba de él de mí, no. Pero sí, lamentablemente, pues murió muy joven el maestro Ignacio Mondaca. Y doctora, la diferencia entre usted y yo de edades, el papá de él fue mi maestro. Sí. En 59 me daba biología. Y lo recuerdo muy bien, chaparrito, con el tic nervioso de todo. Creo que él también se metía algo al deporte y nos traía unas porras de México. Me acuerdo de las porras, pero son hasta... y nos enseñaba las porras, porque en el tiempo teníamos equipos de básquetbol en la secundaria, y había a nivel nacional, a nivel local había competencias, y él nos ponía, cuando llevaba a la secundaria, porras,
Y él era el que nos enseñaba. Yo lo que recuerdo y le estoy siempre agradecido a Nacho Mondaca es que el tiempo que él estuvo a cargo de la coordinación de literatura del Instituto Sonorense de Cultura, siempre tuvimos apoyo para la realización del Encuentro Internacional Poetas Migrantes. Si bien desde antes quienes estuvieron ahí en la dirección del instituto ya nos apoyaban, cuando llega él a esta posición, no solamente nos apoya económicamente, sino que me dice, maestro, mientras estemos aquí, voy a meter al presupuesto un recurso, a lo mejor es poquito, pero te va a ayudar a que asegures de que vas a hacer el evento. Ese poquito, pues representaban unos 20,000 pesos muy importantes en esa época. Y entonces siempre yo le hablaba a principios de año y me decía, pues seguro que sí, van a tener ustedes el recurso del gobierno del estado para el encuentro de poetas migrantes. En este momento no tenemos ese recurso, pero nos estamos organizando en forma independiente y el viernes pasado nos reunimos aquí en un restaurante de San Luis. Nos pudimos reunir 3 personas, pero vamos a estar haciendo estas reuniones cada semana. Nos vamos a reunir esta semana y ya tenemos ahorita la oferta de 4 o 5 personas que van a dar una cantidad de dinero. Y con ese recurso y obviamente vamos a seguir gestionando más y pues vamos a tener recursos finalmente privados a través de donaciones para poder realizar en octubre de este año la 19ª edición del Encuentro Internacional Poetas Migrantes. Ya tenemos mucha gente de muchas ciudades del mundo interesados en participar. A nivel presencial, pues obviamente vamos a tener escritores nacionales, pero a los escritores de otros países los vamos a tener a través de la virtualidad. Nos vamos a conectar con ellos a través de Zoom y de esa manera ellos van a participar en esa misma semana que debe empezar el 19 de octubre y terminar el 13 o el 14, digo el 23 o creo que es 23, viernes 23, 19, 20, 21, 22, 23, correcto. Tengo que contar con los dedos, pero pues son los días de la semana, ¿no? Entonces sé que el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sí. Yo, para finalizar, ya estamos a punto, en la última recta, yo de conocer al maestro Ignacio Mondaca, que fue un estudio de monerías que se iba a cantar, tocar instrumentos, no solamente la guitarra, otros instrumentos, cocinero, pintor, artes plásticas, sacó un gran, tiene un doctor, un hijo doctor en música, una pintora, la que hizo un mural muy grande, un pájaro grande en el museo, que también es su hija, un museo regional. Y pues, ahí está su legado, siempre fue un promotor que estuvo preocupado por la cultura y los eventos de San Luis de Colorado, aunque él no estaba hoy día aquí, pero estaba preocupado siempre en reconocer y estar presente, estaba presente creo que en las jornadas de Rubén Meneses, que sí, ella siempre estaba en los proyectos. Lamentablemente cuando él fallece se apagan estos proyectos por luto que llevan los escritores, pero sería bueno un día reconocerlo, aunque dijo una vez también su hija, la arquitecta Alejandra Mondaca, también es una estuche de monerías igual. Como dijo, nunca va a morir Ignacio Mondaca entre nosotros, porque siempre lo estamos recordando, porque siempre dejó un legado. No solamente en la historia cultural, sino también sus hijos que siguen ese legado. Pues maestro, son las 11:10 de la mañana, entonces podemos despedir. Ocupamos un reloj digital allí enfrente para apurarnos y terminar a la hora, así como intentamos siempre iniciar a la hora. Agradecer a la maestra Gloria Mujardí que está con nosotros. Gracias por estar con nosotros
Así como la hora pasado. Gracias por ser parte. A don Beto Figueroa, gracias, don Beto. Ustedes por invitarme. Me Y encanta la el, historia. y el reloj ese con una campanita que nos diga ella sola. Bueno, aquí no hay, nada más tratamos de empezar puntual por la gente que nos espera, también por nuestro tiempo, pero podemos seguir. Es por el respeto a la gente para que nos siga viendo, porque más de una hora la gente ya dice, no, ya hablaron mucho. La puntualidad es lo mejor que existe. A don Pavi Cuen, también gracias por estar aquí. Y listo más. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana de Félix Contreras a Rogel para visualizar, don Beto, cómo fue el desarrollo urbano de San Luis Río Colorado en ese tiempo. Rogel Villa, presidente de 3 municipios en Sonora. Correcto. Es un municipio de origen de Puerto